Donald Trump se quedó helado. Y es que los republicanos en el Capitolio, los republicanos en el Congreso, están gritando rendición. Sus propios senadores y congresistas están tachando este acuerdo con Irán como la peor equivocación de la política exterior en décadas en la historia de los Estados Unidos. Una rendición total. Y miren, lo interesante es que ya hay un señalado de todo esto, como el resultado de la peor equivocación en la política exterior. Y ese es Pete Hegseth, porque estos mismos senadores están amenazando con cortarle el 75% de su presupuesto como secretario de Defensa hasta que el Pentágono entregue información sobre el famoso ataque del 28 de febrero. El ataque que mató a 175 personas, la mayoría niños, en una escuela. Que al parecer el Pentágono creyó que era una base iraní y no lo era. Y también están señalándolo sobre los bombardeos de botes en el Caribe, donde murieron más de 200 personas, en el cual Pete Hegseth y Marco Rubio admitieron en privado que no había evidencia de que estos botes llevaran fentanilo. Así es, amigos, eso es lo que está pasando dentro del Partido Republicano. Pero antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Y tampoco te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Bueno, señores, arranquemos por lo que están gritando los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Porque sí, amigos, mágicamente están siendo honestos. El senador Bill Cassidy, el que acaba de perder su primaria ante el candidato respaldado por Trump, dijo que Ronald Reagan se debe estar revolviendo en su tumba, se debe estar retorciendo en su tumba. Que las ambiciones nucleares de Irán no fueron frenadas, que aprendieron que amenazar con el estrecho de Hormuz funciona y que ahora los iraníes volverán a utilizarlo en el futuro, que 13 estadounidenses, 13 soldados, están muertos y que las familias pagaron miles de millones en la gasolina para nada. Esto es el peor error de la política exterior en décadas. Otro que apareció, amigos, misteriosamente, Ted Cruz. Como que intentó no culpar directamente a Donald Trump, sino que dijo que desafortunadamente el presidente al parecer estaría recibiendo muy malos consejos. Que la historia enseña que darle miles de millones a lunáticos teocráticos y quieren matarnos es una mala idea. Y bueno, Tom Tillis, que ya se está retirando, fue mucho más directo, que prometieron llevar a cero la capacidad nuclear de Irán y ahora están equivocados. Y prometieron no cometer el error de Obama, de mandar un avión lleno de efectivo, y que ahora están sacando el dinero. Y bueno, los republicanos en anonimato de la Cámara, amigos, que hablaron con el portal Politics, lo dijeron todo. Que la administración trumpista está mintiendo en cierta medida sobre el acuerdo, que el presidente efectivamente ha reconocido que perdió la guerra y bueno, en vez de cumplir su objetivo, que era una rendición total iraní, fue todo lo contrario. Más bien que Estados Unidos terminó rindiéndose. Ahora bien, sobre el secretario de Defensa, señores, sobre Pete Hegseth, el panorama es igual de demoledor. El Senado de los Estados Unidos quiere cortarle el 75% de presupuesto de viaje. Miren, no es la primera vez que lo amenazan con esto. Ya lo habían recortado un 25% antes por los mismos motivos, pero el hecho de que ahora lo suban al 75% como que ya nos dice mucho sobre lo que tenemos que saber si es que Pete Hegseth no entrega lo que el Congreso le está pidiendo. La primera vez no lo hizo y bueno, lo que ahora el Congreso le está pidiendo es peor
es toda la información sobre aquel ataque que asesinó a 175 personas, principalmente niños, en una escuela el 28 de febrero. Y bueno, ya ustedes habrán visto por toda la red, señores, cuál cantidad de videos que hay sobre bombardeos en botes del Caribe, donde hasta el momento han fallecido 200 personas y al parecer ni siquiera tenían evidencia de que portaban fentanilo, de que estaban contrabandeando fentanilo. Todo esto, amigos, mientras que incluso los aliados MAGA del Senado dicen que el Pentágono los ha mantenido en la oscuridad sobre las decisiones más importantes en materia de seguridad nacional. Con todo el trasfondo que les acabo de mostrar, hay que ver, amigos, cómo es que los republicanos MAGA lo que están haciendo en público, porque claro, lo que dicen en privado y lo que dicen en cámara, sabemos que son dos cosas completamente distintas, del mismo modo que hay republicanos que simplemente seguirán lamiendo las botas del trumpismo, y quiero que arranquemos con Mike Lee, el cual salió a hacer un control de daños. Escuchemos. ¿Sabe? Nunca lo admitirán, senador, pero tenemos a Irán de rodillas. ¿Sabe? Nosotros entre la operación Furia y entre la furia económica, furia épica y furia económica, el lado militar y el lado económico y financiero. Ese país ha perdido sus capacidades. Ya no son el matón que solían ser. No tienen las capacidades. Están de rodillas. Nunca lo admitirán, pero nosotros tenemos las cartas, ¿de verdad, señor? Absolutamente las tenemos. Él degradó significativamente su ejército, su liderazgo político, su marina específicamente, y otros puntos clave de infraestructura. Y como resultado de eso, ellos están negociando desde una posición de relativa debilidad, mientras que nosotros estamos en una posición de relativa fortaleza. Así que yo, de nuevo, lo aplaudo por hacer esto y por poner a Estados Unidos primero. Sí, señor. Senador Mike Lee, de Utah. Gracias, señor. Una gran victoria según Mike Lee. El mismo acuerdo, recordemos, que sus propios colegas llaman en privado la peor equivocación de la política exterior. Y bueno, ahí lo tenemos en televisión diciendo que es una gran victoria. No le tiembla la voz a la hora de lamer las botas. No se le nota la vergüenza, ¿no? Amigos, eso es lo que pasa cuando el miedo al trumpismo es mayor que el respeto a la verdad. Otro que apareció fue Jim Banks, fue mucho más lejos. Escuchemos. Arma nuclear, y lo que el presidente Trump está intentando lograr con todo esto lo hará pasar a la historia como una vez más el presidente de los Estados Unidos que salvó a Europa, salvó al resto del mundo, hizo del mundo un lugar más seguro al evitar que Irán tuviera un arma nuclear. Confío en el presidente Trump. Creo que este es el mejor camino a seguir. La otra parte de todo esto, Larry, también es que necesitamos tiempo para reconstruir nuestras reservas de municiones, para invertir en armas y tecnología militar más avanzada. Si debemos volver a Irán y pedirles cuentas en 3 o 6 meses, estaremos mejor preparados para hacerlo gracias a la visión y liderazgo del presidente Trump en el Pentágono bajo el secretario Hegseth. Esa es una parte clave de esta ecuación también. Según Banks, Donald Trump acaba de salvar a toda Europa. Miren, uno se pregunta, genuinamente, ¿qué Europa es el que está mirando a este hombre? Porque al menos la Europa que yo estoy viendo, la que seguramente muchos de ustedes también han estado viendo, es una que está construyendo nuevas alianzas en Estados Unidos. Y precisamente por ese tipo de motivos, porque ya no confían en el liderazgo americano. No solamente Europa, yo creo que nadie confía. Luego apareció Claudia Tenney. Otra más, lamebotas. Escuchemos. Bueno, creo que todos deberían entender que esto es un memorando de entendimiento, no es el acuerdo final. Creo que Irán, y solo quiero decir de antemano, creo que el presidente Trump fue tan valiente y tan increíblemente sabio al hacer lo que hizo para iniciar esta operación. Israel lo hizo el año pasado, ya saben, se interpuso, ya saben, y luego lo terminamos en la periferia. Pusimos a los iraníes en una posición en la que realmente estaban, creo que en una situación muy difícil y tuvieron que ceder. Es un hombre muy valiente.
Es increíblemente sabio, Donald Trump. Es que, amigos, llega un momento en el que uno no sabe si reír o si llorar, porque esto ya no es política. Es adoración pura. Es el tipo de cosas que se dice en las dictaduras cuando los representantes electos tienen más miedo a su líder que amor a sus votantes. Alguien que no podía faltar, obviamente que no, señores, Tuberville. El hombre fue directo a lo que vino. Escuchemos. Pero confío en el presidente Trump, confío en el vicepresidente Vance. No necesitamos escuchar a nadie aquí en el Capitolio. Confiemos en estos dos. Han estado en esto desde que asumieron el cargo. Tenemos suerte de que cuando nuestro primer ataque fue perfecto contra unos 50 o 55 de sus líderes Larry. Y al final del día es la única vez en nuestras vidas que hemos tenido esta oportunidad, así que aprovechémosla y presionémoslos. Y de nuevo, como dijiste, se armará la gorda si rompen este tratado. Bueno, por supuesto. Quiero decir, mira, los hemos paralizado. Están de rodillas. Puede que no lo admitan, pero están en modo rendición. Trump ha destruido el país por las próximas décadas, les guste o no. Esa es la realidad. Solo espero que lo aprovechemos en estos memorandos y otros acuerdos. En fin, senador Tuberville, lamento que hoy estemos un poco cortos de tiempo, pero gracias por su aclaración. No necesitamos leer nada. Si Donald Trump dice que es bueno, lo aceptamos. Prácticamente, ¿no? Miren, escuchar eso de un senador de los Estados Unidos que venga de su boca es algo perturbador, amigos. Eso no es alguien que representa a su pueblo. Lo que está haciendo lo hace alguien que ya no representa a nadie más que a su propio miedo. Wesley Hunt añadió el argumento favorito de esta semana. Escuchemos. Y seamos absolutamente claros aquí. Como alguien que sirvió como oficial de enlace diplomático en Arabia Saudita por 2 años y sirvió en Irak, este es el momento más débil de Irán en décadas. Este podría ser el momento más débil de toda la historia de este país. Hemos decapitado a su liderazgo. Hemos destruido su armada. Controlamos su espacio aéreo y sus gritos desesperados de animal herido fueron para cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, eso se abrirá y lo que hemos hecho es cortarles su Batna. Batna es la mejor alternativa a un acuerdo negociado porque ellos lo que saben es que si no se adhieren a lo que les hemos presentado, adivinen qué. Viene el tren del dolor. Van a haber más bombas. Van a haber más amenazas de nuestra parte que no van a poder soportar. Así que el miedo a eso es lo que los ha llevado a la mesa de negociación. Y también les diré que en el pasado nadie ha sido más fuerte al entender la paz a través de la fuerza que el presidente Trump ha demostrado plenamente. Saben lo que viene si no cumplen las reglas y ahora tampoco tendrán nunca un arma nuclear bajo el mandato del presidente Trump. Así que no me preocupa en absoluto lo que digan los que no les guste este trato, porque de nuevo, el presidente Trump opera desde una posición de fuerza. Bien. Que si Irán no cumple, caen más bombas. Miren, hay que pensar por un segundo con esa lógica. Si la respuesta al fracaso del acuerdo es simplemente bombardear, ¿para qué? Para que gastes otros 100,000 millones de dólares que ya perdiste también. Amigos, eso no es una defensa del acuerdo, más bien es una admisión de que el acuerdo no tiene ninguna garantía real. Así de simple. Howday fue por algo que incluso dejó a los de Fox sin palabras. Escuchen. Y queda por ver si realmente les daremos algo de dinero. Me pareció oír al presidente decir hoy mismo, no les daremos ni un centavo. Ciertamente no creo que debamos hacerlo y apuesto a que el presidente Trump y el vicepresidente, mientras continúan estas negociaciones, mantendrán esa postura. Pero, senador, se les permite vender petróleo y tienen más petróleo que casi todos, incluido Irak. Y esa será la primera vez en décadas que podrán vender petróleo en el mercado abierto. Suelen utilizar flotas fantasma y petroleros oxidados para entregarlo al terrorismo a nuestros rivales como China y Ruchina. ¿Qué opina sobre el hecho de que todos están de acuerdo en que se les permite reanudar las ventas de petróleo y derivados?
Me pareció que su último invitado, el embajador, tenía un buen punto sobre el uso potencial de cuentas de depósito en garantía, formas de rastrear para ver en primer lugar si están cumpliendo con sus otras obligaciones bajo el memorando antes de liberar cualquiera de esas ventas, antes de permitirles poner sus manos en el dinero y luego usar cuentas que nos permitan asegurar que no están gastando ese dinero en actividades terroristas, en enriquecimiento nuclear y demás. O sea que los 300.000 millones y las sanciones quitadas son solo hechos. Miren amigos, eso es lo más honesto e involuntario que seguramente escucharemos en toda la semana de un senador MAGA. Básicamente acaba de admitir que sí hay 300.000 millones, que sí quitaron las sanciones, pero que de todas formas van a seguir diciendo que no le están dando nada a Irán, porque no quieren admitir que fracasaron. Banks volvió con más. Escuchen. Comité de Servicios Armados del Senado nos acompaña ahora. Un gusto tenerlo, señor. Hablemos del memorando de entendimiento que acaba de publicarse. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Bueno, el presidente Trump ha dejado muy claro que al final del día Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y también, durante el último año, hemos diezmado tanto al ejército de Irán que hoy están mucho peor y mucho más debilitados de lo que estaban hace un año. Así que este memorando es un paso adelante para despejar el estrecho, un estrecho de Hormuz libre y abierto para el transporte marítimo libre. Una oportunidad para avanzar con Irán, para construir una relación más sólida, más sana, con suerte, con ellos de ahora en adelante. Pero Rob, la gran pieza que falta en todo esto y que los medios se niegan a informar es que Donald Trump estará en la oficina oval como nuestro comandante en jefe durante los próximos 2 años y medio, y si Irán no cumple su parte del trato, habrá consecuencias graves. Cierto. Y Donald Trump los bombardeará sin piedad si no hacen lo que dijeron que harían. Y esa es la pieza que falta en todo esto. Confío en el presidente Trump. Es hora de avanzar con la esperanza de saber que estamos en una posición mucho mejor y más seguros que hace un año. Eso era justo lo que se necesitaba de la conferencia de prensa de hoy, porque... El mismo argumento, señores, lo mismo de siempre, el mismo guión. Y noten que ninguno de esos republicanos dice algo sobre los niños muertos en esa escuela iraní. Nada sobre los 200 muertos de los botes del Caribe. Nada sobre el presupuesto de Pete Hegseth, que seguramente será congelado en los próximos días. Vamos directo al tema. Bombardeemos otra vez. Como si la amenaza de más bombas fuera la solución para todo. El contraste, señores, a todo esto, el demócrata Chris Murphy dijo lo que hay que decir. Escuchemos. Digo, este es un acuerdo de locos, y aunque haya confusión sobre cuándo se firmó o se ejecutó, no hay mucha duda sobre lo que es el acuerdo. ¿Sí? Es un pago de miles de millones de dólares a Irán a cambio de nada, ¿no? Irán dice, como señalaste, que no van a obtener un arma nuclear. Ya hicieron esa concesión. Están reabriendo el estrecho. Estaba abierto antes de la guerra. Aceptan sentarse a conversaciones nucleares. Estaban dispuestos a sentarse a negociar lo nuclear antes de que empezara la guerra. Así que el acuerdo es básicamente que levantamos las sanciones petroleras e Irán no hace nada. Eso es todo. Es una humillación. Ahora, yo soy alguien que quiere que esta guerra termine. Sí. Básicamente bajo cualquier término, pero esto es la prueba clara de que la guerra no le dio nada a Estados Unidos. Irán ganó, Trump se rindió, y eso es esencialmente lo que representa este acuerdo. También es... Así es como tiene que sonar alguien que es honesto con sus votantes. Sin girar, sin rodeos, sin intentarte vender una derrota como victoria, simplemente diciendo la verdad aunque duela. Pues bueno amigos, mientras que los republicanos andaban en modo pánico, gritando rendición por todos lados, en el Capitolio el trumpismo estaba en la Casa Blanca haciendo algo que nos dice muchísimo sobre su relación con la rendición de cuentas. No les digo escuchen, les digo miren. Huyendo amigos, literalmente huyendo de las preguntas sobre su propio acuerdo. El presidente de los Estados Unidos no puede responder preguntas sobre el que se supone que es el documento más importante que ha firmado en su presidencia. No puede explicar qué es lo que dice, no puede defender sus términos,
No puede decir si las negociaciones en Suiza van a continuar, solo puede huir. Y bueno, luego apareció en un acto de entrega de la medalla de honor y lo primero que dijo, amigos, dejó a todos en silencio. Escuchen. Distinción militar, la medalla de honor del Congreso. Quería dármela a mí mismo, pero me informaron que no podía hacerlo y no pude encontrar nada por lo que fuera realmente digno. Así que aquí estamos. ¿Entienden eso? Pero hoy presentamos este premio. Es el más grande de los premios para 3 nuevos galardonados. Ahí lo tienen. Debería de ser yo quien recibiera la medalla de honor. Quería dármela a mí mismo, pero me dijeron que no podía. Ese es Donald Trump. En un acto para honrar a soldados que arriesgaron y perdieron su vida. Y claro, el público quedó en silencio absoluto. Porque amigos, hay momentos en el que simplemente no hay nada que decir. Y miren que previamente él había dicho que la medalla de honor no es tan buena como las medallas que él da a civiles. Porque en esas no te hieres ni te matan. Ahora, él mismo quiere dárselo en un acto militar. Luego, lo que quería hablar tampoco tenía nada que ver con los soldados, pero bueno, escuchemos. Pero sí quiero decir que la bolsa acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico. Los 401K acaban de alcanzar un nuevo máximo histórico y el petróleo cae como una piedra. Fuera de eso es otro día en el paraíso. El mercado de valores, el mejor tema para hablar en una entrega de medallas de honor. Y otra vez el silencio de público lo dice todo, señores. Hay un límite en lo que la gente puede aguantar. Pero ese límite, amigos, cada día se acaba. Luego habló de soldados caídos de una manera que tampoco fue la adecuada. Escuchemos. Así es la vida. Su oficial al mando, quien era su mayor admirador, murió trágicamente antes de que se firmara el papeleo. Fue un golpe duro, pero ahora lo estás logrando. Tal vez esto sea mejor. Tuviste que esperar un poco, ¿no? Jim, la nación te hizo esperar demasiado tiempo. Así que te digo, felicidades. Lo lograste. Gracias. Felicidades. Prácticamente le quitó importancia al sacrificio de los soldados muertos. Miren, amigos, a veces uno se pregunta si realmente este hombre entiende el peso de lo que significa estar en ese lugar. Más aún, en este evento, rodeado de familias que perdieron a sus seres queridos. Luego vino algo que tampoco tiene excusa. Veamos esto. Lista de premios para 3 nuevos galardonados. El mayor del Cuerpo de Marines, James Capers. El coronel del Cuerpo de Marines, John W. Ripley, fallecido. Y el mayor del Ejército, Nicholas Dockery. Donald Trump, leyendo la palabra deceased, como si fuera el nombre de una persona, cuando en realidad es fallecido en inglés. Como si fuera el apellido del receptor de la medalla de honor. Imaginen ustedes. Y ojo que no es un error de pronunciación. Literalmente el hombre estaba perdido. No supo lo que leyó. Del mismo modo, siguió teniendo problemas. Vean esto. Lanzando a Jim contra un árbol, desgarrándole el abdomen y rompiéndole la pierna. Una pierna muy, muy mal rota. Más del trumpismo luchando por leer en un acto oficial. Miren, uno piensa, ¿no? En todos los soldados, en sus familias que estaban en ese salón, mereciendo un presidente que por lo menos pueda leer bien sus nombres y sus historias con dignidad. Imagino yo. Luego dijo algo sobre Pete Hegseth que tampoco tiene sentido. Escuchemos. Y el mayor del ejército, Nicholas Dockery. Gracias. Nos complace que nos acompañe en esta ocasión el secretario de guerra, Pete Hegseth, y ha tenido buenas victorias últimamente, se los digo. Va a tener muchas más. Embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. Mike, gracias. Que Pete Hegseth va a tener más victorias pronto. El mismo Pete Hegseth al que los republicanos en el Congreso lo están amenazando con recortarle el 75% de su presupuesto por falta de transparencia.
Bueno, pues más victorias como esas no es algo que ningún estadounidense debería de querer. Es más, amigos, Wikipedia, por cierto, ya registró oficialmente el resultado de la guerra de Irán de este año 2026 como victoria iraní. Miren ustedes. Y las cuentas del Departamento de Defensa estuvieron publicando mensajes sobre dar pesadillas al enemigo, con una nota de comunidad del propio sistema de X que dice que en cambio le dieron al enemigo $300 millones. Pues bueno, luego Donald Trump intentó colocar la medalla de honor al mayor Nicholas Dockery. Miren cómo lo hizo. Amigos, el hombre ni siquiera sabe cómo colocarla. Ahí como que intentando atarla como si fuera una bandada de un perro. Como la medalla quedando tan apretada que parecía que quería ahogar al hombre. Y sí, amigos, lo digo porque si Biden hubiera hecho eso, otra vez, durante semanas habrían sacado clip tras clip tras clip viral, como señal de deterioro. Pero aquí estamos. Luego presentó otra medalla, les pongo el clip. Y bueno, finalmente llegamos al momento que les mostré, huyendo de la prensa porque no puede defender su acuerdo. Vean esto. Huyendo otra vez, amigos, porque es lo único que esta gente sabe hacer cuando las preguntas son difíciles. Así de simple. Ahora, el contraste que vimos esta misma semana, señores, y viene por parte de Obama. No podría ser más total. Escuchen. Para buscar nuestra propia versión de la felicidad y poder decidir nuestro destino común a través de un gobierno representativo electo. No se había hecho. Y como no se había hecho antes, el éxito de este experimento nunca estuvo garantizado. Al formar nuestra unión, los fundadores quedaron muy lejos de la promesa de la declaración, dejando intacta la esclavitud, permitiendo que los estados restringieran el sufragio a hombres blancos con propiedades. Pero al redactar una constitución y una carta de derechos, tuvieron la visión, el genio, de darnos un marco que permite a cada generación hacer nuestra unión más perfecta. Y por más de 2 siglos, competiciones y protestas, marchas y huelgas, llamados morales desde el púlpito y charlas en la mesa familiar,
hombres y mujeres de toda condición, de cada color, fe y región, asumieron la causa de la democracia y la hicieron suya. Hasta que nosotros, el pueblo, llegamos a incluir no solo a algunos, sino a todos nosotros. Así es, señores. Así es como suena alguien que entiende el peso del cargo que ocupa. Alguien que sabe cómo hablarle a la gente con respeto y con honestidad. Michelle Obama igual completó el cuadro. Escuchemos. Ahí es donde reside la verdad de este país. No en acaparar todo lo que podamos para nosotros mismos o en pisotear a los demás para ensalzarnos, sino en la bondad abrumadora, el esfuerzo incansable, la dignidad silenciosa que está dentro de todos nosotros. Nuestra mayor esperanza es que este centro pueda reflejar, aunque sea una fracción de esa luz, que pueda capturar la belleza de lo que todos somos, sin importar nuestra apariencia o de dónde vengamos o cuánto dinero ganemos o cómo oremos o votemos o hablemos o amemos. Es por eso que durante nuestra administración abrimos de par en par las puertas de la Casa Blanca a todo tipo de personas que no suelen tener la oportunidad de conocer al presidente o a la primera dama. ¿Qué les puedo decir, amigos? Escuchar esto luego de todo lo que acabamos de ver es casi como tomar aire fresco, después de mucho tiempo sin poder respirar. Y bueno, pues, el declive del trumpismo, señores, los datos, los números no mienten. Harrington en CNN lo explicó con una encuesta del propio Fox. Miren ustedes. El pueblo estadounidense se pregunta, ¿cuál fue el punto de todo eso? ¿Cuál fue el punto de todo eso? Porque el pueblo estadounidense lo odia. Y la forma en que puedes saber que lo odian solo echa un vistazo. La aprobación neta de Trump cae a mínimos en la encuesta de Fox. Y estas son encuestas de Fox. En mayo, tuvo su calificación más baja con menos 22 puntos. Si ves la encuesta publicada anoche, es la segunda más baja. Un punto mejor con menos 21 puntos. Muy por debajo. Y con los independientes, sé que te encanta cuando los menciono, Johnny B. 55 puntos por debajo. Quiero decir, por Dios, esto fue un desastre político. No es de extrañar que el presidente quiera pasar página. Dijo que no quería ser Herbert Hoover. Sí. Puede que los votantes ya lo estuvieran viendo así, por así decirlo. ¿Qué hay de la inflación que podría estar impulsando estas cifras y está ligada a la guerra con Irán? Sí, ya sabes, mencionaste a Herbert Hoover, la economía, ¿verdad? Eso hundió su presidencia. La inflación es lo que está hundiendo la presidencia de Donald Trump. A mínimos históricos, al menos según Fox, porque solo miren aquí. Miren la encuesta de Ipsos. La aprobación neta de Trump sobre la inflación. Antes de la guerra con Irán era mala, ¿verdad? Estaba 33 puntos por debajo. Pero miren el último mes, el promedio según la encuesta de Ipsos, miren eso, 51 puntos por debajo. Nunca antes hubo un presidente con una encuesta en la que estuviera 50 puntos por debajo en inflación, o peor. Y el promedio de la encuesta de Ipsos el último mes fue de 51 puntos por debajo en inflación. La guerra de Irán llevó a Trump a nuevos mínimos en el tema que lo hizo reelegir en primer lugar, la inflación. Mínimo histórico de aprobación presidencial. Y ojo que usaron la propia encuesta de Fox. La misma Fox que lleva semanas intentando vender el acuerdo como una victoria. Y sus propias encuestas dicen que el trumpismo está en el nivel más bajo de cualquier presidente en la historia moderna. No es de extrañar, señores. Mientras los republicanos magas salen en televisión a decir que ha sido una gran victoria, en privado, saben que ha sido una rendición. Que esta guerra fue un fracaso total. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre lo que vimos el día de hoy? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en otro video. Hasta luego.